Hola amigos del Proyecto Despertar, bienvenidos a otra sesión de preguntas y respuestas. Primero que nada quiero agradecerles muchísimo por todas sus preguntas, comentarios y por su paciencia esperar estos meses hasta que se acumularan suficientes preguntas para grabar un nuevo capítulo de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su apoyo, interés, por su paciencia. Y bueno, voy a responder algunas preguntas. La primera es de Jaime. Quiero también mandar un saludo especial a Jaime y Enid. Espero que el material de apoyo que han recibido pueda ser de gran beneficio y estoy segura que lo aprovecharán de la mejor manera. Esta pregunta de hecho ya la respondí por email, pero quiero responderla también en este video porque es muy importante, sobre todo en aquellos países donde hay poco acceso a maestros budistas, poco acceso a enseñanzas. Y la pregunta tiene que ver con qué hacer si una persona quiere tomar refugio y no hay ningún maestro alrededor. ¿Cómo se hace? ¿Qué preceptos se pueden tomar sin un preceptor? Entonces, según el budismo, los votos de pratimoksha y los votos tántricos se tienen que tomar necesariamente con un preceptor. Es decir, tiene que haber un maestro que te dé los votos, que presida la ceremonia. Mientras que los votos de bodhisattva se pueden tomar solamente visualizando el campo de mérito, es decir, visualizando el Buda, el séquito del Buda, todos los maestros del linaje. Eso es suficiente para poder tomar los votos de bodhisattva. En cuanto al refugio, por lo general, cuando se toma el refugio con un maestro, también se reciben los votos de liberación individual, los votos de pratimoksha. Pero si no hay un maestro, según el budismo tibetano por lo menos, y uno se encuentra en el Kali Yuga, es decir, en la era de la degeneración, también uno puede tomar refugio en su propio corazón visualizando el campo de mérito. Es decir, no es necesario un preceptor para tomar refugio. Es necesario un preceptor para tomar los votos de pratimoksha, pero uno puede tomar refugio solamente visualizando el campo de mérito y recitando la fórmula del refugio. Tomo refugio hasta la iluminación en el Buda, el Dharma y en la Suprema Asamblea, por los méritos acumulados a través de la práctica de la generosidad y demás perfecciones, pueda yo obtener la iluminación para el beneficio de todos los seres. Esa es la fórmula del refugio en el budismo tibetano. Al tomar el refugio, sí se toma automáticamente el primer voto de pratimoksha, que es no matar. Eso es porque esto es lo mínimo para ser budista. Lo mínimo para tomar el refugio budista es no matar. Ese es automático. Así uno no tome el refugio con un preceptor. Y cuando se toma el refugio sin un preceptor, obviamente no se tiene nombre de refugio y no se obtienen los demás votos de pratimoksha, pero se obtienen lo que serían los preceptos del refugio. Y estos preceptos del refugio son 9 y consisten en cosas que tenemos que abandonar y cosas que tenemos que adoptar. Entonces son 3 que hay que evitar, 3 que hay que adoptar y 3 preceptos en general. Los voy a explicar, así sabemos que si tomamos refugio desde nuestro corazón a través de la visualización del campo de mérito, entonces obtenemos estos preceptos, aunque no todos los votos de pratimoksha, de liberación individual. Entonces, estas 3 cosas que hay que evitar cuando se toma refugio en el Buda, uno evita tomar refugio en los dioses y seres mundanos. ¿Qué son los dioses mundanos? Son todas aquellas deidades, espíritus, seres visibles o invisibles que se encuentran en el samsara, es decir, que aún no se han liberado de la existencia cíclica, sino que se encuentran en algún lugar de la existencia cíclica. Para el budismo tibetano, por muy bueno que sea ese lugar, mientras se encuentre en el samsara, sigue siendo considerado un ser mundano. Entonces no es un objeto último de refugio. Mi maestro solía decir que se puede pedirle ayuda a los dioses mundanos y a los espíritus mundanos como le pedirías ayuda a un amigo. Es decir, sin pensar que eso es tu refugio último. Sí pueden tener cierta relación con los espíritus, con las deidades mundanas, pedirle favores, etcétera, etcétera, siempre y cuando se sepa que esa práctica o esa relación con los seres mundanos no es el sendero hacia la iluminación, que no se confíe en esas prácticas mundanas como sendero hacia la iluminación. Al tomar refugio en el Dharma, se abandona el hacer daño a los seres, a todos los seres en general. Por eso cuando se toma el refugio budista, lo mínimo es no matar.
No es solo no matar, sino también, como el segundo precepto nos dice, evitar hacerle daño a cualquier ser, evitar traer sufrimiento a cualquier ser, porque la base del Dharma es que tenemos la naturaleza búdica y gracias a eso podemos obtener la iluminación. Entonces, como todos los seres tienen la naturaleza búdica, debemos evitar hacerles daño. Y el tercer precepto de cosas que hay que abandonar a tomar refugio en el Dharma es abandonar lo que llamamos los malos amigos o personas negativas a nuestro alrededor. En el budismo tibetano se habla a menudo de abandonar los amigos malos, amigos negativos, y son simplemente personas o seres que influencian fuertemente de manera negativa nuestra vida y nuestra práctica. Porque al principio, cuando no somos practicantes muy avanzados y nuestra mente no es lo suficientemente fuerte, es posible que al encontrarnos con ciertos seres que ejercen una influencia muy negativa, esto pueda dañar nuestra práctica, pueda empeorar nuestro estado mental en lugar de mejorarlo. Entonces, como la práctica consiste en mejorar nuestro estado mental, tenemos que evitar, obviamente, circunstancias que al principio pueden ser dañinas, nos hacen empeorar nuestra mente. Y como principiantes, obviamente es difícil transformar los amigos negativos en sendero hacia la iluminación, que es una práctica muy válida, obviamente en niveles más avanzados de práctica, pero al principio es un poco más difícil, por eso forma parte de estos preceptos. Abandonar los amigos negativos o las influencias negativas. Luego, las tres cosas que hay que adoptar al tomar obviamente refugio en Buda, Dharma y Sangha, se respetan los símbolos de de las tres joyas. Entonces, al tomar refugio en el Buda, se respetan las imágenes, representaciones de cualquier Buda, de cualquier energía iluminada. ¿Por qué? No por los budas, a los budas no les importa, no les cambia nada, es para nosotros mismos, para recordarnos lo que estamos buscando, porque cada vez que respetamos o ponemos en un lugar alto, por ejemplo, una imagen del Buda, estamos recordando lo que es más importante para nosotros, ¿cierto? Lo supremo, lo más alto, que es la iluminación y que es por lo cual estamos trabajando. Entonces, al mostrar respeto, automáticamente nuestra mente, ¿cierto?, se ve beneficiada porque está dirigiendo la práctica hacia la iluminación. Lo mismo con los textos de Dharma, si respetamos y evitamos, por ejemplo, pisarlos o pasar por encima de los textos de Dharma, esto no beneficia a los textos de Dharma, obviamente. Esto nos beneficia a nosotros porque nos recuerda lo que estamos buscando. Estamos buscando la sabiduría que deriva de la enseñanza. Entonces, al respetar los textos que representan la enseñanza escrita, al tenerlos en alto, no ensuciarlos, no tirarlos a la basura, eso tiene un efecto positivo en nuestra mente que nos recuerda lo que estamos buscando, ¿cierto? Nos recuerda esta iluminación, esta sabiduría que queremos obtener gracias a la enseñanza. Es un entrenamiento. Y obviamente también respetamos a los miembros de la sangha, incluyendo los hábitos monásticos, los monasterios, porque ellos son los que junto con nosotros están trabajando para llegar a la iluminación. Entonces, respetarlos a ellos es respetarlo a nosotros mismos. Además, es más fácil progresar en nuestro sendero a la iluminación cuando hay otros practicantes que nos ayudan y nos apoyan. Y luego están los tres preceptos generales que en el budismo se recomienda recitar los preceptos del refugio o tomar refugio 3 veces al día. El budismo tibetano, incluso como es también Mahayana, incluye refugio y bodhicitta. Entonces se recomienda repetir la fórmula de refugio y bodhicitta 3 veces en la mañana y 3 veces en la noche. Luego se recomienda también hacer ofrendas a las tres joyas y también cultivar la mente, ese sería el tercer precepto general, cultivar la mente de la iluminación todo el tiempo, que nunca vamos a abandonar el deseo de obtener la iluminación. Entonces, estos tres de hecho están como resumidos en lo que es la plegaria de las 7 ramas. Muchos de ustedes la conocerán ya. Es una plegaria que incluye todas las prácticas preliminares en pocas líneas, unos versos, e incluye todo: postración, refugio, alabanza, confesión de las negatividades, ofrendas, dedicación de los méritos, regocijo. Todo esto incluye en los 7 ramos. Entonces, si uno repite la plegaria de las 7 ramas 3 veces, eso ya cubre todos los preceptos del refugio. Muy bien. Entonces, eso pueden hacer. Ustedes que están en lugares donde no hay maestros, donde no hay muchas enseñanzas, pero quieren tomar refugio en su corazón, pueden hacer la visualización del campo de mérito. Si es posible, recitar la plegaria de las 7 ramas, hacer ofrendas,
y recitar la fórmula del refugio, teniendo presente con una gran fuerza, una gran determinación que se quieren mantener esos preceptos, que vamos a mantener este refugio hasta poder obtener la iluminación completa. Bien. La siguiente pregunta es muy interesante y muy buena y me alegra mucho que alguien la haya hecho porque es fundamental para todo esto que hemos estudiado estos años. Es una pregunta de Sergio González. Hola Sergio, muchas gracias por enviar tu pregunta. Es muy buena, la voy a leer para el público y dice: la vacuidad es un paso más allá de los fenómenos, pues nada tiene naturaleza intrínseca propia. Llevar esto a sus últimas consecuencias significa que tampoco el nirvana tiene naturaleza intrínseca propia, pues samsara y nirvana son dos caras de la misma moneda. Siempre me he imaginado al nirvana como algo atemporal y de absoluta paz, pero con la vacuidad significaría que el nirvana tampoco es un estado puro en sí mismo, o lo es de forma provisional. Y luego hace otra pregunta sobre el Drupchen de Vajrakhilaya. También la respondo rápidamente. El Drupchen de Vajrakhilaya es un permiso, es una iniciación tántrica que te permite hacer las prácticas relacionadas con esa deidad en particular. En este caso, el Drupchen de Vajrakhilaya te inicia, te hace entrar al mandala de Vajrakhilaya, se te da la autorización de practicar la visualización y de recitar los mantras. Por lo general, los Drupchens, especialmente se llama Drupchen, que quiere decir gran realización o gran iniciación, de alto yoga tantra, por lo general vienen con un compromiso de práctica. Entonces, si vas a un Drupchen de Vajrakhilaya, lo más probable es que el maestro te indique un número de mantras que tienes que recitar todos los días por el resto de tu vida, o una práctica en particular, dependiendo del maestro. Eso es lo que es un Drupchen. Un Drupchen es simplemente una iniciación tántrica, ¿sí? Con respecto a tu pregunta de la vacuidad, es muy buena pregunta. Y justamente eso es lo que diferencia la escuela prasángika madhyamika con todas las demás escuelas de budismo. Es el punto más alto. ¿Y por qué? Porque hasta antes de la escuela prasángika madhyamika, todas las distintas escuelas estaban buscando algo que es definitivo, que existe a nivel último. Porque la mayoría de las diferencias entre las escuelas filosóficas tienen que ver con qué es la realidad última y qué es la realidad convencional. Según las explicaciones que dan de lo que es la realidad última y lo que es la realidad convencional, existen las distintas divisiones. Entonces, antes de la escuela prasángika siempre había algo dentro de lo que es la realidad convencional que se consideraba definitivo y absoluto, existiendo a nivel último. En el caso de la escuela Chittamatra, esto se refería a la mente. La mente o la conciencia mental es realidad última, porque a nivel último no hay separación entre el objeto y el sujeto. Pero así se va evolucionando las distintas escuelas. Todas las escuelas antes de Prasanka afirman que la realidad última existe a nivel último, y la prasángika madhyamika, o la suprema vía del medio, afirma que incluso la realidad última existe de manera dependiente. De manera dependiente. ¿Y por qué? Porque no hay nada que exista a nivel último. Esto es justamente el rasgo que caracteriza la escuela prasángika madhyamika y la diferencia de las demás. Todo existe de manera interdependiente, incluso la vacuidad misma. Incluso la realidad última es interdependiente. Por eso, la base de todo el debate de la escuela prasángika madhyamika es el silogismo, el rey de todos los silogismos, que dice: todos los fenómenos no están establecidos a nivel último, o no existen de verdad, porque son interdependientes. Entonces, no solo los fenómenos impermanentes son interdependientes, obviamente porque vienen de causas y condiciones, sino que para la escuela madhyamika incluso los fenómenos permanentes, o la vacuidad, que es un fenómeno permanente, también es interdependiente. ¿Y por qué es interdependiente la vacuidad? Porque depende de la base, una base convencional para existir. La vacuidad es una característica de los fenómenos. Por lo tanto, la vacuidad de la silla depende de la silla como fenómeno convencional para poder existir, porque si no hay silla, no puede existir la vacuidad de la silla, ¿cierto? Por eso, para la escuela prasángika, la vacuidad es interdependiente, depende de la realidad convencional para existir, al igual de que depende de la mente que la percibe para poder existir como tal, ¿cierto? Porque ningún fenómeno puede existir fuera de la mente que lo percibe. Muy bien, un poco complicadillo, pero trata de comprender el sentido, ¿cierto? El significado en general.
realidad última depende de la realidad convencional para existir, la realidad convencional también depende de la realidad última para existir. ¿Por qué? Porque para que algo exista de mentira, ¿cierto? Para que algo exista de mentira, tiene que no existir de verdad. Entonces son dos caras de la misma moneda. La realidad convencional es la existencia ilusoria y la realidad última de ese mismo objeto que existe de manera ilusoria es el hecho de que ese objeto no existe de verdad. Es como un disfraz, ¿cierto? Un disfraz es falso porque es ilusorio, pero no podría ser ilusorio si no fuera verdadero. Entonces tiene que existir falsamente, y eso es lo que dice la escuela prasángica. Todos los fenómenos tienen que existir de manera falsa para poder existir. Nada existe de manera verdadera, nada existe a nivel último. ¿Por qué? Porque nada existe de manera independiente. Incluso la realidad última depende de la realidad convencional para existir, tal cual como lo dice Sergio González, son dos caras de la misma moneda. Entonces el samsara no existe sin nirvana, el nirvana no existe sin samsara. Y recuerda que el nirvana además no es un lugar físico, el samsara tampoco es un lugar físico, son estados mentales. Entonces cuando uno se libera de la ignorancia que percibe la realidad convencional como algo verdaderamente existente, entonces cuando te eliminas totalmente cualquier traza de aferramiento a la verdadera existencia de los fenómenos, ese es el nirvana, esa es tu liberación del samsara. Pero por supuesto, hay tantos samsaras cuantas mentes existen. Entonces, mientras haya ignorancia en una mente, esa mente se encuentra en el samsara, en la existencia cíclica. Cuando se libera de la ignorancia que se aferra a los objetos como verdaderamente existentes, alcanza el nirvana. Entonces, esa mente está en su propio nirvana individual. Obviamente, después de haber purificado también el karma negativo, y si acumuló el mérito suficiente, alcanza también la iluminación. Entonces, realidad convencional y realidad última existen inherentemente en todos los objetos. Todos los fenómenos tienen tanto su lado de realidad convencional como su lado de realidad última. Nosotros no percibimos la realidad convencional. Recuerda que nosotros lo que percibimos es una imagen genérica de la realidad. ¿Por qué? Porque si percibiéramos la realidad convencional tal como es, estaríamos percibiendo los fenómenos como falsos, como ilusorios. Pero nosotros no percibimos eso. Nosotros percibimos una imagen genérica de los fenómenos y creemos que existen verdaderamente, que existen de manera independiente y de manera intrínseca, establecidos a nivel último. Eso quiere decir que ni siquiera percibimos la realidad convencional. Percibimos una imagen genérica de la realidad. Si percibiéramos la realidad convencional tal cual es, estaríamos también percibiendo su vacuidad, porque estaríamos percibiéndolo como algo ilusorio, algo que no existe a nivel último. Por eso para la escuela prasángica madhyamika, percibir la realidad convencional y la realidad última son hechos inseparables. Si los percibes tal cual, tienes que estar ya en un nivel en que no estás solamente percibiendo una imagen genérica, sino que te has dado cuenta de la interdependencia o la naturaleza ilusoria. Entonces recuerda eso. Recuerda que el nirvana no es un lugar físico, es un estado mental de eliminación de las aflicciones. Muy bien. Y ahora la siguiente pregunta es de Alexei00. Dice, gracias por compartir. Quisiera preguntar qué libros me recomendarías leer sobre budismo. ¡Wow! Es una pregunta muy grande. Y en realidad hay tanto material sobre budismo, tanto, pero tanto, que por mi experiencia personal, si tengo que recomendar algún libro, siempre recomendaría cualquier cosa que haya escrito su santidad Dalai Lama. Porque todos los libros de Dalai Lama son fabulosos, son espectaculares, están además muy escritos de manera bastante sencilla, muchas veces están escritos para el público occidental, entonces no es difícil seguirlos. Entonces, Alexei, te recomendaría cualquier libro escrito por el Dalai Lama, dependiendo de qué temas te gustan más. Por ejemplo, si te gusta la ciencia, hay muchos libros sobre ciencia y mente, ciencia y conciencia, ciencia y cognición del Dalai Lama con científicos occidentales. Si te gustan si te gusta irte más hacia la compasión y las perfecciones, el Dalai Lama tiene libros espectaculares donde explica, por ejemplo, el arte de la felicidad, el arte de la compasión. Son todos libros muy buenos del Dalai Lama. Y si te gustaría tener una visión general del budismo, para comenzar, te recomiendo la explicación de las 4 nobles verdades, también por su santidad Dalai Lama,
todo lo que ha escrito el Dalai Lama, te lo recomiendo altamente, es garantizado 100%, tanto en contenido como en forma. Porque recuerda que lamentablemente hay también materiales que son poco confiables, tanto en internet como escritos, y todo lo que venga de su santidad Dalai Lama es 100% confiable. Puedes ir seguro que la información es correcta. Entonces siempre recomiendo a todos Dalai Lama. Y bueno, si te gusta mucho leer sobre vacuidad, hay un libro fantástico que se llama Meditations on Emptiness, también depende si hablas inglés. Pero yo diría que si vas por el Dalai Lama, vas por lo seguro. Y también hay libros muy, muy buenos para los occidentales, que están bien explicados, que son los libros de Yetsuma Tenzin Palmo. Yetsuma Tenzin Palmo tiene libros muy hermosos. El más famoso de ellos se llama Cueva en la nieve, Cave in the Snow, pero tiene también libros de enseñanza suyos muy sencillos y muy claros. Eso es lo que puedo recomendarte por ahora, pero por supuesto hay muchísimos, muchísimos libros. Pero si vas por Dalai Lama, entonces vas por lo seguro. Otro libro también muy popular cuando uno empieza a estudiar budismo es Convertirte en tu propio psicólogo de Lama Yeshe. Lama Thupten Yeshe tiene libros muy bonitos también, cortos, sencillos y muy claros y precisos para Occidente. Bien, la pregunta siguiente es de Jaime y tiene que ver con las aflicciones. Yo entiendo perfectamente que es un poco confusa esta división de las aflicciones, ¿cierto? La pregunta de Jaime dice, ¿cuál es la relación entre, bueno, en realidad es larga la pregunta, pero para no leerla toda, dice cuál es la relación entre los tres venenos, las aflicciones principales, las aflicciones secundarias, y en cuanto a las aflicciones principales, ¿por qué hay dos tipos de división? Una división en 5 y una división en 6, aunque él mencionó dos divisiones en 6. Ok, vamos desde el principio. Hay una división según el Sutrayana, la división tradicional que encontramos en el Sutrayana de las aflicciones raíz, son justamente 6, que son las que mencionas, y tenemos la rabia, el apego, la visión aflictiva, el orgullo, la visión aflictiva, la duda aflictiva y la ignorancia aflictiva. Entonces son tres que están especificados como aflictivas y tres que son generales. Las tres generales son apego, odio y orgullo, y las tres aflictivas según la división sutrayana son ignorancia aflictiva, duda aflictiva y visión errada, o visión aflictiva, visión errada, es lo mismo. Esta división es del Sutrayana y en realidad la visión aflictiva y la ignorancia aflictiva son dos lados de la misma aflicción, que es la ignorancia. Por ignorancia aflictiva se refiere a la parte del desconocimiento de la realidad, y por visión aflictiva se refiere a la parte de percibir la realidad de manera equivocada. Entonces, no percibir y percibir mal. Dos aspectos de la ignorancia están divididos en esta presentación. Y la duda aflictiva, obviamente, se refiere solamente a la duda que te lleva a una conclusión errada, porque hay una duda no aflictiva, dos tipos de duda que no son aflictivas. Una es la duda que tiende hacia los dos lados, porque puede convertirse en virtud, y la otra es la duda que tiende hacia el sentido correcto. Entonces estas no son dudas aflictivas. En esta división de 6 es una versión de la división de las aflicciones, y en realidad son dos tipos de ignorancia. En realidad estos dos tipos de ignorancia son la misma aflicción, la aflicción que se llama Rigpa, la ignorancia en el budismo tibetano. De estas derivan las 20 secundarias. Estas 6 las podemos resumir en 3, que son los 3 venenos mentales: odio, apego, ignorancia. Y estos 3 venenos, si los resumimos de nuevo, todos vienen de la ignorancia. Entonces son distintas maneras de presentarlo. En cuanto a la otra división de las aflicciones principales conectadas con los reinos de existencia, como bien dice, teníamos rabia, apego, ignorancia, envidia, orgullo. A veces se pone deseo, pero en realidad el deseo es un aspecto del apego. Entonces deseo y apego van juntos. La palabra en tibetano para apego es de chak. De quiere decir apego y chak quiere decir aferramiento. Entonces deseo y aferramiento juntos son apego. Entonces, en realidad serían 5 las aflicciones que describimos como teniendo una relación particular con los 6 reinos de existencia en nuestros cursos. En realidad son 5. A veces se describen como 6
cuando se separa el aferramiento del deseo, pero en realidad deseo y aferramiento son uno solo, apego. Y si las comparten, por ejemplo, los devas, el reino de los devas se asocia con la aflicción de la ignorancia, pero el reino de los animales también se asocia con la aflicción de la ignorancia, solo que son aspectos distintos de la ignorancia. En el caso de los animales se refiere a una ignorancia burda, ¿cierto? Una ignorancia burda, la ignorancia de los reinos del deseo, es decir, los reinos más burdos de existencia, mientras en el reino de los devas se refiere a una no claridad, una ignorancia muy sutil que más que la aflicción burda de aferrarse de manera errada a la realidad, es una ignorancia del desconocimiento y la falta de claridad. Porque recuerda que los devas están en niveles superiores de conciencia en los cuales hay muy poca claridad. Por lo tanto, no son muy buenos para meditar porque hay poca claridad mental. Entonces son la misma ignorancia, la misma aflicción, pero hay aspectos ligeramente distintos. Entonces se dice que el de los animales sería la ignorancia, el de los devas es otro tipo de ignorancia, pero también es ignorancia mezclada con orgullo, a veces mezclan ignorancia con orgullo, los semidevas mezclan ignorancia con envidia, están bastante combinadas. Pero fundamentalmente, ¿por qué hay una división distinta de estas 5 aflicciones con la división del Sutrayana de 6 aflicciones? Es porque esta división en 5 está conectada con el Vajrayana. ¿Y porque estos son los 5 Dhyani Budas? Los 5 colores, las 5 direcciones cardinales, las 5 estaciones, las 5 etapas de la vida, etcétera, etcétera, los 5 poderes, todos esos 5 es la división del Tantrayana. Entonces es como siempre una división entre aflicciones primarias y secundarias, pero está la versión del Sutrayana, que nos da todas esas 3 aflictivas al final, duda aflictiva, visión aflictiva y ignorancia aflictiva. Y por otro lado tenemos la visión del Tantrayana, que es en 5, porque todas las divisiones del Tantrayana son en 5, y porque se refieren a una de las energías primordiales. Entonces cada aflicción viene conectada con una energía primordial, con un Dhyani Buda, y cada una de las aflicciones puede ser transformada en sendero a la iluminación. Entonces es por eso que hay 2, una es según el Tantra y una es según el Sutra. Y en realidad las aflicciones secundarias que derivan de todas las aflicciones primarias no son más que distintos aspectos o pequeñas variaciones de las aflicciones primarias. Por ejemplo, tenemos muchas aflicciones secundarias que derivan de la rabia o del odio, todo lo que son resentimiento, malevolencia, etcétera, etcétera, tienen que ver con la energía de la aversión. ¿Cierto? Y el deseo también tiene un montón de aflicciones que derivan de lo mismo. Todo lo que es avaricia, apego, etcétera, etcétera, manipulación, todas estas aflicciones secundarias derivan del deseo. Pero a su vez, todas las aflicciones, podemos decir, las aflicciones secundarias derivan de las primarias. Las primarias son ramificaciones o evolución de los 3 venenos, y los 3 venenos, de los 3 venenos, vienen del veneno, del veneno principal, que es la ignorancia. La ignorancia que se aferra a la existencia intrínseca de los fenómenos y que podemos dividir en el aferrarse al yo y el aferrarse a lo mío, a creer que yo existo verdaderamente y a creer que lo mío es verdaderamente mío, pertenece a este yo ilusorio. Entonces todo parte de la ignorancia, que por eso la llamamos la raíz del samsara. Raíz del samsara, la ignorancia. En base a la raíz del samsara, que es la ignorancia, surgen los 3 venenos, apego y aversión. Apego para proteger y tomar todo lo que gratifica al ego, y aversión para rechazar todo aquello que amenaza al ego, ¿cierto? Este ego que no existe. Entonces ya tenemos 3, de estos 3 salen las 5 principales o las 6 principales, como las quieras presentar, son simplemente presentaciones distintas según los linajes, según las escuelas, y de estas secundarias surgen las 20, perdón, de estas principales surgen las 20 secundarias, y de esas surgen todavía más, porque estas secundarias no es el fin, estas secundarias es solo el principio de la ramificación de las 84.000 aflicciones que podemos tener según el Buda. Muy bien, espero que esto sea un poco claro. Esa es la razón por la que hay una doble división, pero no hay solo 20, la división continúa y continúa hasta 84.000. Por eso el Buda tiene 84.000 enseñanzas para eliminar los 84.000 defectos mentales. Un poco confuso, pero son simplemente distintas maneras de dividir las aflicciones. Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta
de Shihaya Levan. Y dice, ¿cómo es plausible que la respuesta sea un sofisma? Me gustaría preguntar qué ocurre cuando una persona ve cosas que se cumplan, dice cosas que se realizan y percibe si habrá problemas, enfermedad, dolor, etcétera, en otras personas o situaciones. A esta persona le perturba eso, pues es inevitablemente ocurren aun cuando no conoce a esa persona. Bueno, querido Shihaya Levan, muchas gracias por tu pregunta. Lo que te puedo decir es que según el budismo tibetano, la clarividencia es uno de los que llamamos los poderes mundanos, uno de los primeros poderes que se pueden obtener gracias a la meditación o incluso espontáneamente. Hay personas que nacen con cierta intuición, con una intuición muy fuerte, muy afinada y con una tendencia a la clarividencia, tanto en estado de vigilia como en sueños. Y esto, según el budismo tibetano, viene de vidas pasadas debido a la familiarización con estos estados de conciencia, estas prácticas, sobre todo si uno en el pasado ha practicado meditación y en vidas anteriores ha logrado llegar continuamente a niveles superiores de conciencia, los reinos sin forma, sobre todo. Después del reino del deseo tenemos el reino de la forma y luego el reino sin forma. Entre esos dos últimos reinos, el reino de la forma y el reino sin forma, ocurren a veces lapsos de clarividencia, y si uno en el pasado ha realizado estas prácticas o si ha renacido varias veces en estos reinos, al tomar un renacimiento humano es posible que tenga restos de clarividencia, que es un poder mundano. De hecho, la clarividencia para el budismo tibetano es el primer siddhi o logro, poder mundano que se obtiene a través de la meditación. Hay muchos tipos de clarividencia, tenemos desde el ojo supremo, el oído supremo, el olfato supremo, todos los sentidos que pueden percibir más allá de la materia, hasta la clarividencia que recuerda las vidas pasadas y futuras, y hasta la clarividencia que puede ver el karma individual de los seres. Entonces hay muchos tipos de clarividencia, eso es totalmente normal. Para el budismo tibetano, el único beneficio que tiene la clarividencia es poder ayudar a los demás, pues cuando tienes clarividencia para ver el karma y las disposiciones mentales de las demás personas, puedes ayudarlos de manera más efectiva, puedes ayudarlos, guiarlos, enseñarles el sendero. Entonces, en realidad, el budismo tibetano no aspira a los poderes mundanos, pero si surgen como resultado espontáneo de la práctica, entonces se pueden utilizar para el beneficio de los demás. Si tienes un poco de clarividencia o crees que puedes percibir eventos que sucederán en el futuro, recuerda que siempre el futuro se puede cambiar, porque el futuro depende del karma y el karma depende de la mente. Al cambiar la mente se puede cambiar el karma y también se puede cambiar el futuro, a menos que ese karma sea un karma muy pesado y ya sea demasiado tarde para purificarlo. Entonces no se puede cambiar ese futuro en particular. Pero si tienes esta capacidad o sientes que puedes percibir lo que podría ocurrirle a las personas, yo te recomiendo simplemente que hagas buen uso de ella, tratando de beneficiar a los seres lo más posible, beneficiarlos para que puedan purificar ese karma negativo, o para que, si, por ejemplo, si prevés un hecho terrible que no se puede eliminar, para que puedan hacer el mejor uso de su existencia humana hasta que ocurra cualquier hecho negativo que veas en el futuro. Además, también puedes ayudar a las personas a enfrentar esos hechos antes de que se den, en lugar de que esto te cree sufrimiento. Pues recuerda que las situaciones negativas en el samsara son infinitas, ¿cierto? Entonces, incluso sin tener clarividencia, ya podemos prever eh, millones de hechos que traerán sufrimiento al día siguiente a los seres. Entonces no hace falta clarividencia para prever el sufrimiento. Pero si tienes clarividencia y crees que puedes ayudar a las personas, pues muy bien, trata de beneficiarlos lo máximo posible con esta información que tienes. Luego la siguiente pregunta dice, encuentro coincidencias entre el judaísmo místico y budismo, pero al igual que le pregunté hace tiempo a mi rabino, pruebas, Houdini no volvió de la muerte y los miles de Budas no vuelven. Si hay continuidad de conciencia y hay Budas, ¿por qué no pueden resolver problemas en tantas vidas que en tantas vidas ya deberían conocer, incluyendo al Dalai Lama? Entonces, muy simpática es tu pregunta, gracias por enviarla. Primero, mira, hay una frase que es la base, de hecho, de la mayoría de las enseñanzas. Cuando el Dalai Lama enseña, siempre repite esta frase justamente para responder a preguntas como esta.
y dice, los Budas no pueden limpiar nuestro karma negativo con agua. No pueden transferirnos sus logros espirituales. Los Budas nos salvan enseñándonos el sendero hacia la iluminación. Eso quiere decir, obviamente, que si un ser tuviera el poder de liberarnos, pues o debería ya haberlo hecho, o no nos quiere liberar porque seguimos en el samsara, ¿cierto? Pero es que no tienen ningún poder para liberarnos. El único poder que tienen es enseñar el sendero, pero el sendero depende de nosotros mismos si lo practicamos o no. Nadie nos puede transferir su sabiduría de la vacuidad, nadie nos puede transferir su karma positivo, porque el karma es individual. Entonces, para crear un karma positivo, tenemos que cultivarlo nosotros mismos, tenemos que acumular mérito a través de acciones positivas. Para obtener la sabiduría, tenemos que cultivarla nosotros mismos a través de la enseñanza, el estudio de las enseñanzas, la reflexión, la meditación, la familiarización con conceptos y estados mentales positivos. Solamente así podemos obtener la sabiduría. Y al obtener mérito suficiente y sabiduría suficiente, pues nos podemos liberar del samsara. Pero nadie nos puede dar el mérito, nadie puede purificar nuestro karma negativo sino nosotros mismos. Y nadie nos puede dar sabiduría, solamente nosotros mismos. Por eso lo único que pueden hacer los budas, los bodhisattvas, los maestros, el Dalai Lama, es mostrarnos el sendero. Y luego depende de nosotros si lo practicamos o no. Como decía mi maestro a menudo, la única diferencia entre los budas y nosotros es que ellos pusieron esfuerzo en practicar y nosotros no. Entonces, si ponemos esfuerzo, podemos lograrlo perfectamente. Obviamente, esto tiene que venir de nosotros mismos. No, ningún otro ser nos puede salvar. Recuerda que además este es uno de los puntos fundamentales que diferencian el budismo de otras tradiciones religiosas o escuelas filosóficas, en que se cree que un Dios externo, hay un Dios creador, un Dios que cambia nuestro destino, que etcétera, etcétera. Eso no es aceptado por el budismo. Para el budismo somos nosotros mismos y nuestro propio karma, que viene de nuestra mente. Somos responsables de la realidad que nos rodea. Y de la misma manera en que somos responsables por el samsara en que nos encontramos, que es una proyección de nuestra mente y nuestros estados mentales negativos, también somos responsables de nuestro nirvana, de nuestra propia liberación. Si yo purifico mi karma negativo y completo la acumulación de mérito y sabiduría, obtengo mi liberación del samsara y alcanzo mi nirvana, ¿cierto? Estoy en el nirvana a pesar de que los seres a mi alrededor sigan en el samsara porque su mente sigue contaminada con aflicciones y sigue amarrada al karma negativo que lo ata al samsara. Entonces recuerda, los budas, ni los bodhisattvas, ni los maestros nos pueden salvar. Para nada. Somos solamente nosotros con nuestro karma. Nadie nos puede transferir bendiciones, iluminación, sabiduría, ni mérito. Nada de eso. Eres solo tú con tu naturaleza búdica que tiene todo el potencial de llevarte hasta la iluminación. Ya tienes todo lo que necesitas para la iluminación. Tienes tu naturaleza búdica, tu preciosa existencia humana y la enseñanza, que es la instrucción. No necesitas más nada, solo practicar. Muy bien. Y por eso responde a tu pregunta donde dice, ¿cómo no pueden resolver problemas que en tantas vidas ya deberían conocer? Pues justamente como al terminar una vida, si uno no alcanza la iluminación en esa vida, lamentablemente ocurre como un reset, ¿cierto? Como en la computadora. Se resetea el disco duro y se vuelve a aparecer en otra vida. De todas formas, es bueno practicar aunque no se alcance la iluminación en esta vida, porque eso quiere decir que en la vida sucesiva también tendrás una buena condición para poder seguir practicando y también tu mente, mientras más te familiarizas con estados mentales positivos y con sabiduría en esta vida, más facilidad tendrás en la vida siguiente para volver a alcanzar rápidamente esos niveles y continuar tu recorrido hacia la iluminación. Por ejemplo, hay personas que nunca han estudiado budismo y de repente abren un libro y entienden todo y alcanzan una visión inmediata, una visión inmediata de la vacuidad, ¿cierto? Como por ejemplo los 5 estudiantes, los primeros alumnos del Buda, a quienes dio la primera enseñanza de las 4 nobles verdades. Ellos alcanzaron el estado de arhat solamente escuchando esa enseñanza, porque tenían un muy buen karma y una muy buena familiarización de sus vidas pasadas. Mientras que hay personas que por tener poca familiarización con el Dharma en las vidas pasadas, en la vida presente estudian y estudian y estudian y meditan y meditan y meditan y tienen muy poco progreso, o se les hace muy difícil comprender el significado de los sutras o tener visiones directas no conceptuales de la realidad última. Pero bueno, hay esperanza, seguimos practicando y nos seguimos familiarizando. Un detalle más de tu pregunta, los miles de Budas no vuelven, pues
los Budas están todo el tiempo entre nosotros, viviendo simultáneamente. Recuerda que hay infinitas dimensiones, los bodhisattvas nos rodean constantemente, hay infinitos seres que nos rodean, iluminados y no iluminados, que no necesariamente podemos percibir. De hecho, el Buda Shakyamuni ya era un Nirmanakaya según el budismo Mahayana. Él ya era un Buda, él volvió de hecho para traer la enseñanza en esta era específica, en nuestro planeta Tierra. Pero todos los bodhisattvas, antes de alcanzar el estado de Buda, siempre vuelven al samsara, incluso al infierno, a los reinos inferiores de existencia, a los lugares más horrorosos, para poder ayudar a los seres. De hecho, un verdadero bodhisattva no ve la hora de volver a los reinos inferiores de existencia para poder ayudar a los seres. Entonces, si vuelven constantemente, están constantemente alrededor de nosotros, están siempre presentes. El problema es que no logramos percibirlos por nuestros velos de ignorancia. Pero si purificamos nuestro karma y seguimos practicando y estudiando la enseñanza, no hay duda alguna en que la energía iluminada, la sabiduría de todos los budas y los bodhisattvas nos va a ayudar y nos va a guiar en nuestro sendero a la iluminación. Es que no hay duda, no es que se han ido y no han vuelto. Recuerda, no son planos físicos. Todo existe como distintos niveles de conciencia. No existen de manera separada. No es que están en otro lugar, que están en un paraíso fuera de la tierra. Todos los seres estamos existiendo simultáneamente en distintas dimensiones y nos percibimos de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Muy bien, espero que esto aclare esta pregunta, muy importante también. Muchas gracias por enviarla. Y ahora Alero y Fantasma, otra pregunta, dice que el material de apoyo que aparecía en el link en el comentario no aparecía en Google Drive. Entonces, para todas las personas que han tenido problemas con los enlaces del material de apoyo, eso ya debería estar resuelto. Espero que funcione. Y si ven cualquier problema con cualquier enlace, material de apoyo, página web, háganmelo saber que yo trato de solucionarlo lo más pronto posible. ¿Ok? Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que me han escrito para pedirme el libro Yidam. En este momento se me acabaron las copias que tenía aquí en Europa, pero les puedo dar una dirección del centro de Dharma que las publicó para que lo ordenen. Lamentablemente es un lugar un poco remoto y los costos de envío puede que sean un poco altos, pero bueno, hacemos lo posible. Gracias nuevamente y sigan mandando sus preguntas y respuestas. Continuaré subiendo videos del glosario de Dharma del proyecto Despertar y por supuesto más videos de preguntas y respuestas en cuanto me lleguen nuevas preguntas y comentarios. Muchas gracias amigos y gracias por seguir viendo el canal del proyecto Despertar.